Gracias, Alberto. Vamos a estar por allá con toda la información de la Feria del Libro de Oaxaca, como cada año. Tenemos el gusto de recibir a Jaime Labastida, quien es director de Editorial Siglo XXI. Vamos a platicar acerca de esta casa que cumple 50 años. Como ustedes saben, el doctor Labastida también está al frente de la Academia Mexicana de la Lengua, es poeta, es un académico muy activo, un hombre de libros, de letras desde hace muchos años, con esta encomienda de sacar adelante una editorial que tiene una historia fantástica desde su nacimiento. Jaime, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laura, al revés. El agradecido soy yo, de verdad, te lo digo. Fíjate que me gustaría mucho recapitular un poquito el inicio de Editorial Siglo XXI, que pues tiene un principio muy fuerte, forma parte ya de los anales, digamos, de la historia de la edición en español, por la manera en que se crea. ¿Por qué no nos recuerdas esta historia en la cual pues hay una cuestión de censura, una necesidad de libertad y unas voces emergentes que piden crear un nuevo espacio para la discusión, la crítica, el análisis? Bueno, la historia es ampliamente conocida. El gobierno de Díaz Ordaz ejerció presión, censura, como lo has llamado, en contra del director del Fondo de Cultura Económica en aquel momento, Arnaldo Orfila Reynal, porque había publicado dos libros que se consideraron extremadamente polémicos. La edición en español de un libro de Wright Mills, Escucha Yankee, y por otro lado, la edición de un libro polémico también, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, un antropólogo. Que ponía muy mal a México, supuestamente, ¿no? Y eso no les gustaba. Bueno, pero lo que se dice en ese libro no es nada en comparación de lo que dicen todos los días los periódicos hoy. La situación de pobreza extrema en la que está una enorme cantidad de mexicanos no es en nada comparable con lo que ahí se señala. Simplemente el hecho de que un hombre tenía varias familias y que a ninguna mantenía, simplemente era una... pero, en fin, en aquel momento era como, digamos, el apogeo de la Revolución Mexicana, todo estaba resuelto, el camino de México estaba claro, y por consecuencia se consideró que esto era un ultraje a nuestro país. Y peor aún porque el director del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila, pues era de nacionalidad argentina. Entonces, esto concitó en su contra mucho odio. Casi querían expulsarlo. Casi se quería expulsar del país como persona non grata a Orfila. Sin embargo, un gran grupo de intelectuales y de empresarios aportamos recursos para que la editorial se creara y la editorial se creó con el nombre, un nombre que anunciaba el futuro, siglo XXI. Estábamos apenas entre 1965 y 1966. Faltaban 35 años para que el siglo concluyera. De manera que esto fue interesante, digamos, el hecho de que la editorial al crearse anunciara su vocación de hacer libros para las generaciones futuras. Y eso es lo que, digamos, hemos sostenido a lo largo de este tiempo. Y bueno, la verdad es que tú has estado al frente de esta editorial durante tantos años, como mencionábamos, desde 1990, que ha tenido transformaciones importantes, que ha habido cambios sociales, políticos, económicos en nuestro país, las tecnologías también se han transformado. ¿En qué momento se encuentra la editorial? En un momento en el que ya pues es medio siglo, es una madurez plena, pero seguramente con muchas perspectivas. Laura, yo llevo al frente de la editorial más de la mitad de su vida. Sin embargo, los retos a los que nos enfrentamos ahora son totalmente distintos de aquellos a los que se enfrentó Orfila. En aquel momento era una situación de crisis, vivíamos todavía en plena Guerra Fría, por eso la pugna sobre el libro de Wright Mills, Escucha Yankee, era sobre Cuba. De manera que los retos que ahora tenemos son fundamentalmente de carácter industrial y comercial, más que de censura. No hay censura para nosotros. Los libros no generan ningún conflicto, pero en aquellas épocas sí. En aquellas épocas hasta las clases de los profesores eran vigilados por censores que nadie sabía quiénes eran exactamente, disfrazados de alumnos en la propia universidad. Sí, bueno, en fin, era una situación distinta. La Guerra Fría había condicionado muchísimas cosas. Hoy no, hoy por fortuna no es así. Tenemos una plena libertad en este sentido. Los libros tienen una vida útil de, digamos, la primera edición de 2 años, pero nosotros apostamos a que esos libros se reediten y se reediten de manera continua. Eso es lo que le ha dado vitalidad, digamos, a Siglo XXI. Aproximadamente el 40% de su catálogo sigue vivo, es demandado por la gente,
de manera tal que seguimos editándolos, los reimprimimos de manera continua. Los costos, como tú lo sabes, de la primera edición son muy altos, pero en las reediciones ya se atenúa ese costo y nos permite reeditarlos de manera continua. Y con esta vocación que continúa de reflexión, de análisis, de crítica, de visiones diversas de la realidad. Bueno, ese es nuestro nicho, digamos. Nuestro nicho es apostar a la inteligencia, a la capacidad mental del lector. No lo subestimamos de ninguna manera, pensamos que debe ser un lector inteligente y para él publicamos nuestros libros. Desgraciadamente, ese nicho es muy estrecho todavía. Se publica, creo yo, medio libro per cápita al año, no se lee más en México, por desgracia, y no es un problema de que falten promociones ni ferias de libro, como esta que acabamos de ver hace un momento de Oaxaca. Es decir, lo que falta son lectores. Lectores. Hay un trabajo importante que hacer. Así es. Lectores que lean en profundidad, que estén interesados en los temas fundamentales, que se asomen al pensamiento crítico, que pongan en duda las cosas. Esto es lo que hace falta. Pero es un trabajo de largo plazo. La comparación la tenemos que hacer y tendríamos que, digamos, ponernos eso como meta. Los tirajes que hacen los países, digamos, altamente desarrollados desde el punto de vista intelectual, no solamente económico. Me refiero a Inglaterra, Francia, Alemania, donde se leen 12, 14 libros per cápita al año, pero además libros densos de pensamiento. Esto es lo que es Eso es lo que debemos aspirar. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. Si tenemos unos 10 segundos nada más para comentar actividades en las que vas a participar próximamente en octubre, la presencia en la Feria del Libro de Frankfurt, en el Instituto Cervantes. Sí, bueno, soy miembro del patronato del Instituto Cervantes y salgo a España a participar en la reunión anual del patronato. De España me voy a Frankfurt y en Berlín dictaré algunas conferencias. Tendré una conversación muy larga con el director de la editorial Surkamp y tendré una conferencia sobre Humboldt. Parece asombroso que vaya yo a Alemania a hablarles precisamente de Humboldt. Esto en el contexto del año dual. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor y larga vida a Editorial Siglo XXI. Muchísimas gracias por tus buenos deseos, Laura.